Le voy a platicar poquito para que entremos en contexto, ¿sale? Resulta que el pueblo de Israel, Dios le había regalado ese lugar, y ese lugar era para toda la descendencia de Abraham, la zona de Israel, desde el Mar Muerto hasta toda la orilla del mar Mediterráneo, hasta lo que es Siria ahora. Decápolis, toda esta área había sido dada por Dios, lo que la Biblia le llama la tierra de Canaán. Y dice la Biblia que es una tierra donde fluye leche y miel. El otro día les dije que la palabra que usa la Biblia no es miel. ¿Qué palabra es la que usa? ¿Se acuerdan? Donde fluye leche y ¿qué? A ver, yo les dije que no decía miel la Biblia. Donde fluye leche y palmeras. Porque las palmeras son símbolo de miel. Cuando el dátil lo arrancan, lo secan y suelta miel. Entonces la Biblia, los traductores le ponen leche y miel para decir algo que nosotros podamos entender, pero en realidad la Biblia dice leche y palmeras. Dice donde fluye leche y palmeras. Entonces toda esta tierra Dios se la dio, pero pues ellos se portaron mal. Y de alguna forma Dios empezó a mandar profetas y mandó profetas y profetas para que ellos se enderezaran. Algunos reyes entendieron, algunos no. Antes de los reyes mandó jueces y al final Dios decidió darles un escarmiento. Y entonces Babilonia, el imperio de Babilonia vino y tomó todo lo que es principalmente Judá. Israel, el norte no lo pudo tomar, pero tomó todo el sur, lo que es Judá, lo invadió, lo desoló, quedaron unos cuantos viviendo ahí y se llevó a toda la gente por 70 años. Algo que Dios también le profetizó a Abraham, ¿no? Que iba a estar 70 años en el exilio su pueblo, 470, entonces estuvieron 400 años en Egipto y 70 años en el exilio. Ok. Cuando se cumplieron los 70 años, sucedieron cosas especiales. Dios empezó a actuar y algunos al parecer ya estaban gozando de privilegios que el rey les estaba dando. El rey Artajerjes, ya en su año 20, 21 por ahí, tuvo un corazón dispuesto para la gente que vivía en Judá y dejó ir a algunos para que fueran a visitar su tierra. Tenían el anhelo, no sé si a los más ancianos o a los más jóvenes, pero algunos nacieron ya en Babilonia y no conocían ese lugar, y cuando regresaron le dijeron a Nehemías que estaba todo destrozado, que no había nada, que eran escombros, que la gente que vivía ahí ya ni siquiera sembraba las tierras, vivía de caridad de la gente que cruzaba por ahí. Y entonces Nehemías rompió sus vestidos, se puso a llorar y sintió mucha carga, aunque él no había nacido allá. Pero la educación que sus padres le habían dado acerca de la tierra, del templo, de la felicidad que se vivía dentro y fuera de los muros de Jerusalén, pues él yo creo que soñaba, ¿no?, con conocer esa ciudad. Y cuando llegan y le dicen que no hay nada, que hay puras ruinas, tiene mucho lamento, llora, hace luto y se atreve un día a acercarse al rey con su rostro triste, algo que no deberían de hacer, porque ellos eran sirvientes del rey, siempre tenían que estar contentos. Él era el copero y él probaba el vino antes de que el rey lo tomara, por si había veneno, se moría primero el copero. Y el copero tenía que estar contento siempre, pero estaba triste. Y en lugar de que el rey se enojara y lo mandara a matar,
le dijo, ¿qué tienes? Le dijo, no, pues estoy triste porque mi tierra está así, 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 así. Y le dijo, no te preocupes, tú eres buena gente conmigo, vete a tu tierra, te voy a regalar madera y te voy a poner gente y les voy a decir que vayan y te ayuden a visitar tu tierra. Y fue, visitó su tierra, regresó y dijo, yo quiero construir. Y le dijo el rey, construye, órale pues. Y entonces Dios usó a este rey pagano para que Nehemías reconstruyera nuevamente los muros de la ciudad con la esperanza de volver a vivir ahí, ¿no? Y en medio de tanta tragedia y cosas y guerra, al fin Nehemías construyó este muro. Si nosotros estudiamos el libro de Nehemías, vamos a encontrar algunos puntos importantes, sumamente importantes del liderazgo de Nehemías. Pero hay otra historia que es alineada con esta otra. Resulta que murió Artajerjes y empezó a reinar Ciro. ¿Qué sucede cuando hay un cambio de administración? Híjole, todo cambia, ¿verdad? Empiezan a despedir gente, empiezan a cambiar esto. Aquí en Vallarta depende el color del partido que gobierne, pintan las cosas y de repente estamos de azul, luego de verde, luego de rojo, luego de amarillo y dependiendo del partido político que gobierne. Entonces Ciro empezó a reinar y en su primer año, en el primer año que él estaba reinando y que sabía que había gente allá construyendo una ciudad que ellos habían conquistado, no él, pero sí el rey antecesor a él, aunque ya no eran ya no eran los babilonios, sino que ahora eran los persas los que habían gobernado, los que estaban gobernando y los que habían dominado, y lo tolera que estén allá. Pero miren lo que pasó. Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. No tenemos manera de ver Biblia allá, ¿verdad? No, ni modo. Me van a tener que escuchar. Dice así Esdras capítulo 1. Si no lo encuentra, es porque no está en los profetas Esdras, ¿eh? Esdras está antes de los Salmos. Puede abrir por mitad su Biblia y exactamente a la mitad camina un poquito a la izquierda y ahí va a encontrar Esdras. Antes de los Salmos. Esdras capítulo 1. Y dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. A ver, imagínense, este es un rey pagano, este es un rey que no quiere nada con Dios, este es un rey que tenían adornadas sus casas de ídolos y que cada vez que conquistaban una tierra traían todos los ídolos para sus altares y ahí los ponían y decían: ahora también sus dioses son nuestros dioses y ahora nosotros mandamos a sus dioses, ¿no? Y eran conquistas tremendas. Y entonces ellos no eran politeístas, no creían en un solo Dios, pero Dios visitó a Ciro y en sus sueños se le reveló. Esta tierra donde estaba el imperio persa es Irak y parte de Turquía. Sabe que hoy en día muchos de los convertidos, se los dije el otro día, como no se puede predicar, como la gente mata a los misioneros y a la gente que se convierte a Cristo,
Muchos se están convirtiendo porque Dios se les revela en los sueños. El hermano me escribió, el misionero apenas, el que está en Turquía, y me dice que oremos por él, porque Humberto Coello se llama él. Turquía, oración. Dice, muchas gracias por sus oraciones y apoyo. Dice, sigan orando por nosotros, sabemos que Dios les trajo a Turquía, nos trajo a Turquía con un propósito. Y entonces me manda una carta para que estemos orando por él. Y en esta carta dice que sigue habiendo revelaciones a los hombres y se están convirtiendo a Cristo. Hubo un hombre que llegó a las 2 de la mañana a casa del hermano Coello. Tocó. El guardia que le habían puesto al hermano lo dejó pasar, porque al hermano le pusieron un guardia para que no lo maten, porque como el gobierno de Turquía quiere ser parte de la Unión Europea, lo primero que les pidieron es que su gobierno, que no podían tener una religión oficial, que tenían que abrirse al mundo. Entonces ya no es oficial, pero el que se convierte a otra religión es casi como traidor a la patria. No lo obligan, pero es un traidor. Entonces el gobierno no necesita matarlo, la misma gente los mata. Entonces él ya tiene 20 años allá, ya saben que él es misionero y el gobierno le otorgó un guardia. Y el guardia mismo le dijo a él, le dijo, mira, a mí me pagan y yo tengo que hacer mi trabajo, yo trabajo para el gobierno, pero a mí me gustaría matarte a ti. Y no lo hago porque soy leal al trabajo que me dieron. Y yo voy a dar mi vida por ti. Pero en mi corazón yo te quiero matar a ti. Y él lo cuida. Entonces dice que llegó este muchacho y el guardia lo dejó pasar a que tocara y hablara con el pastor, porque venía llorando y le dijo que necesitaba hablar con el pastor. Lo dejó pasar, abrió el pastor y le dijo, pero ¿quién eres? Yo no te conozco. Dice, no, ni yo lo conozco a usted. Dice, es que estaba yo durmiendo y tuve un sueño, y en ese sueño me pensé a sentir mal por mis pecados. Dice, y quise clamar a Alá, y me dijo, no clames a él, yo soy Jesucristo. Yo soy el verdadero Dios, le dijo. Y le dijo, ve a esta dirección y ahí te están esperando, van a orar por ti. Y dice que el sueño fue tan real que despertó y dijo, esa dirección está a 5 calles de aquí. Y dice que no podía dejar de llorar. Y se fue caminando hasta ese lugar y no sé cómo lo vería el guardia que lo dejó pasar. Y ya el pastor, el hermano Coello, oró por él y ahora se congrega. ¿Qué pasó? Perdió su trabajo, perdió su familia. Él rentaba ahí donde vivía, le despidieron el departamento y lo tuvieron que acoger en la congregación por un tiempo. Esto que sucedió con Ciro no es algo que no podamos ver en nuestros días, se está viviendo en nuestros días. Miren lo que hizo Ciro. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes, ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor se había sacado en Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sasbazar, príncipe de Judá. Y entonces ya da la cuenta de lo que era. Imagínense este hombre, ¿cómo sería la revelación que Dios le dio? ¿Cómo sería el sueño que tuvo? Pero no nada más Dios le reveló ese sueño a Ciro, sino a los cabezas de las tribus. Se los reveló. Y entonces Dios empezó a actuar de manera poderosa. Todos salieron, todos. Los despidieron con oro, con plata, con ganados a poblar su tierra. Eran 2 tribus nada más, la de Judá y la de Benjamín, las tribus del sur. Y regresaron a su lugar. Y Esdras fue bendecido por Dios. Era el único sacerdote que había quedado, que había guardado la palabra, el idioma, y había buscado a Dios con todo su corazón. Y yo he predicado, no como ahora, pero el pasaje que vamos a ver ahorita en otras ocasiones lo he compartido. Pero quiero decirles algo. He estado orando y he estado platicando algo con Dios y no soy de ninguna manera profeta ni nada de eso, pero sí me ha revelado Dios que necesita hombres de verdad. Hombres. Y que si yo enseño, Dios va a levantar hombres de verdad. ¿A qué me refiero hombres de verdad? Hombres ungidos de Dios, con un espíritu lleno de gozo y de bendición para el Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver Esdras, capítulo 10. Perdón, capítulo 7. Vinieron todos desde Persia hasta Jerusalén, y se juntaron los que habían salido en el tiempo de Artajerjes, se juntaron con los que estaban ahora con Ciro. Y en el verso 7 dice, vamos a ver desde el verso 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba. A ver, digan, los que tengan Biblia, ayúdenme a leer si tienen mi misma versión. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba, porque la mano de Dios estaba ¿sobre quién? Sobre Esdras. Y un rey pagano le dio todo lo que pidió para construir el templo. Todo. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principal de la partida de Babilonia.
Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, cuando con él, estando con él, ¿qué? Estando con él, ¿qué? La buena mano de Dios. La buena mano de Dios. Ahora, hay dos cosas muy importantes que la Biblia dice aquí. Dice que era un hombre diligente en la ley y que Jehová, el Dios de Israel, había puesto gracia en él. ¿Sí? Había puesto gracia en él porque Dios estaba sobre Esdras. ¿Qué es estar sobre? En inglés es muy explícito esto. Me gusta mucho en inglés porque hay in, at, on. ¿Sí? ¿Qué es at? A un lado. ¿Sí? ¿Qué es on? Sobre. ¿Qué es in? Dentro. Pero la traducción para nosotros en español es en. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia está diciendo sobre, dice que no se veía Esdras. No se veía Esdras. Bueno, es un sentido. Sí se veía físicamente, pero quien estaba revelado en la vida de Esdras era Dios. Quien estaba revelado en la vida de Esdras, ¿quién era? Dios estaba sobre Esdras. O sea, no dejaba ver su humanidad. Era un humano, claro, y comía y se dormía y se cansaba y todo. Pero todas sus acciones, todo lo que él hacía, tenía que ver con el reflejo de Dios. Con el reflejo de Dios. Esa es una expresión bíblica. Y después dice que la mano de Dios, la buena mano de Dios estaba con él. ¿Qué significa este dicho de que la buena mano de Dios estaba con Esdras? Quiere decir que todo lo que Esdras hacía, Dios lo confirmaba. Todo lo que Esdras hacía, ¿qué? Dios lo confirmaba. Por tanto, Esdras era un hombre muy especial. Dios usó a Esdras para levantar el templo, pero antes de levantar el templo, él puso un púlpito de madera en una tarima, estaba más alto que todos, y sobre ese púlpito, sobre esa tarima y sobre ese púlpito, empezó a orar y a pedir perdón por los pecados. Empezó a predicar y a exhortar a toda la congregación. Y dice la historia que la gente lloraba y se lamentaba por no haber buscado a Dios en su tiempo. Y dice que los traductores hasta le jalaban los cabellos a las personas porque ni siquiera podían pronunciar el idioma con el que la Biblia había sido escrita, y era parte de su cultura. El día que ellos tuvieron un avivamiento, inclusive despidieron de sus casas a las personas que no pertenecían a ellos, incluyendo esposas. Todos se arrepintieron porque habían dejado de diezmar y la casa del Señor era una ruina. Y hubo un avivamiento increíble. Ustedes pueden leerlo en el capítulo 8, 9 y 10. Igual en Nehemías 8, 9 y 10 está este avivamiento. Pero hay una clave. Y Dios quiere usar a todo varón que se deje usar. Y no quiero excluir a las mujeres, claro que de ninguna manera. Las mujeres Dios las va a usar poderosamente, pero Dios quiere hombres. Y quiere hombres que sus mujeres se añadan al trabajo. Vea el verso 10.
¿Quién puede leer la primera frase del verso 10? Hasta ahí. Dice, la primera frase dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Fíjense, no nada más era de que, sí, yo creo que Dios hoy me va a dar bendición y voy y aplaudo y canto con alegría en el culto y todo, y sí, y ahí le echo una lanita a la ofrenda y ya, y en la casa estoy chacoteando y en la casa soy un malvado y un grosero y esto y aquello y no me comporto como, no agarro la Biblia, no oro, no, pero sí, Dios, mi Dios, no, Señor, acuérdate de mí, que yo acá. No, dice que no era casualidad que Esdras estaba recibiendo revelación de Dios, que no era casualidad que la misma oración de Ciro, la misma oración de la gente piadosa que estaba ahí, estaba provocando que el Espíritu Santo se empezara a mover aún en los gobernantes y que la gente empezara a soñar que Dios los necesitaba y que los quería. No era casualidad. Eran hombres que estaban entregados al Señor. Vivimos en un pueblo terrible, hermoso pero terrible. Y Dios quiere hombres que oren por su pueblo. Amén. Dios quiere hombres que hayan preparado su corazón. Que hayan preparado su corazón. ¿Para qué? Para no masticar la palabra que solo el pastor les dio el domingo. Ahí dice inquirir la ley de Dios. ¿Qué es inquirir la ley de Dios? Apropiarse de la ley de Dios. Tiene dos sentidos inquirir la ley de Dios. Querer, cuando uno piensa y dice, voy a inquirir en esas cosas. Sentir, todo lo que me han dicho está bien. Inquirir significa investigar. Inquirir significa meterse a bucear. Eso significa. Inquirir significa hacer pozos para buscar agua. Inquirir se usa para hacer hoyos para buscar oro o plata. Dios quiere varones que tengan interés de inquirir en su palabra. No nada más leerla por leerla, sino inquirir en ella. Hacer hoyos en ella. Hacer pozos. Sumergirse. Buscar. Anhelar la revelación de Dios. No en una fantasía, en una verdad. Cuando los hombres, cuando la gente de Dios empiece a buscar al Señor con todo su corazón, cuando prepare su corazón para leer la Biblia y pedirle al Señor que le revele, nos vamos a convertir en un ejército poderoso que no va a pelear con armas y que Dios va a revelar a nuestros gobernantes y a la gente de eminencia su poder y su amor. Aquí no dice que Ciro estaba orando. Aquí no dice que Ciro estaba anhelando tener un encuentro con Dios. No, pero había todo un grupo en el pueblo que estaba orando y rogándole a Dios. Porque Dios quiere hacer algo. Y creo que estamos viviendo un tiempo en el que toda América Latina va a ser usado por Dios. Todos esos conflictos árabes que hay, israelíes, árabes, sirios, egipcios, todo esto es porque Dios va a empezar a mandar muchísimos latinos para allá,
a testificar el amor de Dios. Y nosotros tenemos que orar. Y Dios va a revelarse a nuestros gobernantes. Y aún Dios nos va a dar la facilidad a través de los gobernantes de hacer cosas grandes. ¿Cuántos creen? Yo me emociono cuando Dios le reveló a Marco que abriéramos el comedor. Yo no estaba, yo andaba de viaje y me habló mi esposa y me dijo, Marco quiere abrir un comedor. Y de esas cosas que oras y dices, bueno, pues Dios está confirmando mi corazón y el corazón de él y las cosas así. Y se dieron, ya cumplió más de un año. Pero sabe, hay mucha gente que no es cristiana que ha participado de ello. Y hay gente que está admirada porque no hay propaganda, porque no andamos contándole a todo el mundo, porque no tenemos cartelones, porque no tenemos asociaciones civiles, ni nada de eso, porque es la mano de Dios. Y va a llegar el momento en que aún los mismos gobernantes se van a avergonzar por no hacer algo. Pero Dios quiere hombres preparados, que cuando los hombres gobernantes y de eminencia vengan y nos pregunten, sepamos qué contestarles. Que se paren los hombres y digan, aquí estamos, Dios está haciendo esto, porque Dios dice esto en su palabra, y Dios ha transformado nuestras familias, y Dios ha cambiado nuestra vida, y Dios ha cambiado a nuestros hijos, y nos ha puesto como luz a donde quiera que vayamos, no por sentirnos más, sino porque Dios está trabajando en nuestra vida. Dios nos quiere usar y ya tiene la bendición, nada más es cosa que empecemos a inquirir y a buscarla. Ahí está. Amén. Pero además de eso, dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y qué? ¿Y para qué? Y para cumplirla. Porque podemos ser los mejores exegetas, los mejores teólogos, los mejores predicadores, los mejores conocedores de la Biblia, pero si no la practicamos, echamos a la basura todo. No puede, dice Santiago, la boca que bendice al Señor, maldecir a los hijos de Dios. No puede la boca que bendice el nombre del Señor hablar blasfemias. No pueden las manos que se levantan a adorar a un Señor y que se usan para lastimar a otros. No se puede. No se puede. Y de esto tenemos mucho. Hay gente que por causa de los hombres vive infiernos en su hogar, aunque vengan a la Biblia, a la iglesia, porque no dan testimonio. No nada más Dios quiere gente que hable bonito, no nada más quiere gente elocuente. Dios quiere gente que esté dispuesta a practicar lo que la palabra dice. Amén. No nada más saber, sino vivir. Y no es fácil. No es fácil vivir la palabra de Dios. ¿O sí? No es fácil. Pero no es imposible. Dice que Esdras había preparado su corazón, no solo para aprender, sino para practicar lo que Dios le revelaba. Aquel que sabe, aprende, enseña, pero no vive, es un mentiroso. Nada más, así dice la Biblia. Pero el que vive la palabra y claro que tiene tropezones, pero se nota cuando alguien está dejando que el Espíritu Santo lo mueva.
A veces hasta esos tropezones nos duelen a todos, ¿no? Pero también dice la Escritura que Esdras había preparado su corazón no solo para inquirir la ley, ni para cumplirla, sino también para ¿qué? Para enseñar en Israel los estatutos y decretos de Dios. No solamente estaba dispuesto a tenerla, sino a modelarla y a enseñársela a los demás. Que tanto Esdras como Nehemías hayan influido en dos reyes y que estos dos reyes les dieran todas las facilidades para poner el nombre de Dios en alto, es porque el Espíritu Santo quiso premiar la vida de estos hombres. Claro, a su pueblo, pero a través de estos dos hombres. Y Dios lo sigue haciendo, ¿sabe? Dios lo sigue haciendo. Yo me canso de pedirle al Señor que levante hombres, porque yo no soy nadie, yo soy simplemente el pastor. Pero Dios quiere usar a los hombres de la iglesia. Dios no usó al rey, o sea, al rey de Israel, no había rey en Israel. Usó a hombres comunes, a un mozo. Esdras era un mozo, Nehemías era un mozo. Y Dios usó a ese mozo. Esdras era un sacerdote, pero no era el sumo sacerdote. Era nomás un ayudante. Pero Dios usó a ese ayudante. No se necesita ser pastor para que Dios los use. No se necesita ser una eminencia para que Dios te use, ni viejo, ni joven. En cualquier momento, a la hora que tú te decidas, en ese momento Dios va a hacer grandes cosas. Y Dios va a querer relacionarse contigo y a ti te va a relacionar con reyes y príncipes, porque esa es su promesa. Y no para que tú vayas y es que yo estoy entre reyes y príncipes. No, porque Dios te va a usar para hablarles del Señor, para hacer una transformación. Porque Dios va a poner gracia en ti. ¿Dónde están esos hombres? Dios está llamando. Dios está cansado de bla, bla, bla. Usted me va a decir, pues no están todos los hombres de la congregación. Eso lo hubiera predicado un pastor en la reunión de varones o algo. No. Si estamos aquí es porque Dios nos está hablando a nosotros. Ay, ¿para qué vine? Te tocó. Porque Dios te lo quiere revelar a ti. Y Dios quiere que empieces tú. Y Dios quiere hacer algo grande contigo. Y algunos dicen, ¿por qué no vino mi marido? ¿Por qué no vino mi yerno? ¿Por qué no vino mi primo? Es que Dios quiere contigo hoy hacer algo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla. Por eso la buena mano de Dios estaba con él y Dios estaba sobre él. Por eso. Porque era un hombre de verdad. Por eso Dios estaba sobre él. La gente ya no veía a Esdras. Veía el cuerpo, pero decía un hombre común, no puede hacer cosas tan buenas. Porque no era él. Era Dios a través de él. Ya no perdamos más el tiempo.
Dios no te está hablando tampoco a que hoy renuncies a su trabajo y te vayas a un seminario, no. En tu trabajo, en donde vives, a donde te muevas, a donde quiera que Dios te lleve, de aquí para allá, ahí quiere que usarte. Quiere usarte en tu casa, en tu oración. Quiere revelarte la palabra donde quiera que la estudies. Y Él te va a usar para que la modeles a todo el mundo. Es nuestro tiempo, hombres, hermanos. No estemos anhelando porque el mundo cambie. No estemos anhelando porque el pastor haga algo. Dios quiere hacer algo contigo. Y lo quiere hacer ya. Mujeres, oren por los hombres. No soy misógeno yo, no soy misógeno. Si no, Blanquita no vendría a dar el devocional y todas las hermanas que lo han hecho. Pero Dios le habló a los hombres y eso yo no lo puedo cambiar. Y Dios sigue llamando a los hombres y eso yo no lo puedo cambiar. Y aunque los hombres no se levantan y de repente las mujeres toman sus lugares, pero Dios no está llamando a las mujeres, está llamando a sus varones. Y quiere usarlas a ustedes junto a su varón. Entonces es tiempo de tomar decisiones. Yo no sé si mañana va a soñar alguien con eminencia en Puerto Vallarta y va a decir, yo quiero bendecir a la iglesia bautista. Yo no sé si alguien mañana va a despertar y va a decir, es necesario hacer algo por el pueblo cristiano, no nada más con los bautistas, con todo el pueblo cristiano. Pero es porque 2 o 3 o 4 o 5 hombres decidieron servir a Dios de todo su corazón. Y Dios lo quiere hacer. Cierre sus ojos un momento. Oh Señor, perdónanos por ser infieles. Perdónanos por no hacer las cosas como tú quieres. Hoy, Señor, que tu Espíritu Santo toque el corazón de los hombres que estamos aquí, que tú nos convocaste, que tu Espíritu Santo nos trajo hoy. No sé por qué no vinieron otros, pero tu Espíritu hoy nos convocó a nosotros, Señor. Y hoy quiere revelarnos algo. Si tú conmigo estás seguro que Dios nos convocó hoy, ahí en tu lugar dile, aquí estoy, Señor, estoy dispuesto. No sé qué hacer, estoy tal vez ignorante de todo esto, pero yo quiero hacerlo. Yo quiero entregarme a ti. Quiero hacerlo, Señor. Quiero hacerlo. Quiero hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe por qué no vinieron los hombres? Porque Dios quiere que los hombres que están aquí contagien a los que no vinieron. Dios quiere que estos contagien a los que no vinieron. Que el fuego de Dios que está sobre nosotros contagie a los demás con nuestra vida ejemplar
y aferrada a Dios con eso. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ofrendar.